Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro módulo de enfermedades tropicales con el tema de fiebre amarilla. Contamos con dos ponentes, el doctor Jorge Boschel y el doctor José Daniel Cortés. Espero la disfruten. Y bueno, iniciamos con el doctor Jorge Boschel. Doctor, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Bienvenido y adelante. Bueno, en primer término, quiero agradecer esta invitación a darles una charla sobre fiebre amarilla, que es uno de los temas que más he consentido en el curso de mi carrera médica, por razones de gusto, por razones familiares y porque es un tema tropical realmente encantador y horriblemente peligroso para la medicina colombiana y tropical. Agradezco a la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina y muy en particular a Nicole Gross por haberse acordado de este viejito y uno de sus temas favoritos. La charla la voy a centrar en 4 o 5 aspectos principales y los he diseñado fundamentalmente para hablar de algunos aspectos de la fiebre amarilla que no se encuentra fácilmente en los textos de medicina. Que voy a centrarme en algunos aspectos de biología de los arbovirus, un componente histórico que creo yo esencial en todas las enfermedades, y voy a hacer unos lineamientos de clínica básica solo como para introducir la charla de profundidad que tiene esta intervención, que la va a dar el doctor Daniel Cortés, para profundizar en los aspectos clínicos y de diagnóstico por el laboratorio de la fiebre amarilla. Para finalizar, hablaremos algo pertinente de la epidemiología de la enfermedad en los trópicos y del diagnóstico por el laboratorio. Si queda tiempo, podemos hablar algo de la vacuna contra la fiebre amarilla. Entonces, la introducción sobre los las arbovirosis la quiero hacer primero porque fue algo que hice yo cuando era residente de patología, una autopsia a un mosquito infectado artificialmente con virus de la fiebre amarilla. Y para saber cómo es ese tema que se conoce como la transmisión biológica de los arbovirus. Los arbovirus son los virus transmitidos por artrópodos. De ahí sale el término arbovirus, por el inglés arthropod-borne viruses. Decía yo que es una transmisión por mosquitos, pero no es una transmisión mecánica, es una transmisión biológica, porque el virus de la fiebre amarilla y todos los virus que son transmitidos en la misma forma biológicamente tienen un ciclo en las entrañas del mosquito. En general, el término arbovirus son las enfermedades transmitidas por artrópodos que tienen esencialmente estos 4 elementos. El artrópodo, desde luego, que en nuestro caso puede ser Aedes aegypti o pueden ser una serie de mosquitos selváticos a los cuales nos vamos a referir más adelante. Desde luego, el organismo que transmiten, al cual también nos referiremos no en profundidad porque se vuelve muy aburridor, pero las partes pertinentes que tocan a la clínica de la fiebre amarilla. Algo del huésped vertebrado, que es lo que va a tratar el doctor Daniel Cortés en profundidad y que yo voy a bosquejar solamente para introducir su charla. Y en lo que toque el medio ambiente ya iremos viéndolo cómo se comporta y por qué es importante. Entonces la historia de las arbovirosis comienza con la picadura del mosquito. Este es un mosquito Aedes aegypti. Se ve porque ven ustedes que la lira ahí en la frente no se ve claramente sino una, la otra está del otro lado. Pero eso es un mosquito Aedes aegypti picando la mano, el dorso de la mano del doctor Hernando Grot.
que fue una de las personas que me enseñó este tema y la medicina, uno de mis padrinos en la historia de la medicina tropical. Él puso a picar este mosquito infectado para hacer estudios experimentales en el laboratorio. Y esta foto las traigo, entre otras, para recordarlo a él. Si hacemos un esquema de cómo es el mosquito por su interior, ven ustedes la proboscis en el frente, que es por donde pica. Ven el sistema digestivo que está lleno de sangre. Atrás están las glándulas del mosquito y adelante están las glándulas salivares. Si disecamos el mosquito, le sacamos el estómago. Aquí tienen parte del sistema digestivo, incluyendo el estómago. Ese estómago lo cortamos, lo miramos a través del mosquito, están ahí. Ustedes ven la sangre en el estómago, el epitelio del estómago y el resto de la economía del mosquito. Este es un dibujo que nos hizo un gran dibujante, que era el señor Varela, en el Instituto Nacional de Salud de Colombia, en Bogotá. Y entonces, si miramos cómo está el intestino, estas son las paredes del estómago que les había mostrado arriba. Están viendo dos paredes, en el interior la luz, y están viendo núcleos de las células de la pared del estómago. Aquí una microfotografía con el microscopio electrónico de ese estómago, en donde ven una cantidad de bacterias que son esas bolas grandes. No puedo señalar, pero no tengo con qué señalar, pero bueno, las bolas grandes son bacterias. Ustedes alcanzan a ver abajo también microvellosidades, sobre todo se ven muy bien abajo en la mano derecha, las microvellosidades, algunas enteras y otras medio cortadas. Y aquí están viendo una célula epitelial, con el núcleo a la izquierda, con su material nuclear difuso, y a la derecha como una gran masa de virus. Es lo que se llama el nucleoplasma en patología, en microscopía electrónica. Y ese nucleoplasma tiene una cantidad de pepitas, y ven unas ya conformadas. Es el nucleoplasma donde se está formando el virus de la fiebre amarilla en ese mosquito del estómago infectado. Un detalle de los mismos, en el microscopio electrónico ven ya las organelas de la célula y los virus de fiebre amarilla ahí redondeados en la célula infectada. Otro aspecto es antes habíamos visto la misma célula del estómago hacia la luz intestinal. Aquí la estamos viendo en el otro lado. Cuando esta célula se rompe, entonces esos virus salen y se riegan, por decirlo así, en una expresión un poco cruda, por toda la economía del mosquito. Y entonces así todo el mosquito se infecta. Estas son unas glándulas salivares del mismo mosquito disecadas, que si las miramos en el microscopio electrónico, ven ustedes estas paredes gruesas, eso es la quitina y la queratina, y en el centro ven ustedes las bolitas esas que están en la luz, casi en toda la microfotografía. Entonces eso ya es el virus de la fiebre amarilla en la saliva, en las glándulas salivares del mosquito. De manera que después de haber hecho ese paso por toda la economía del mosquito, la sangre que chupó con virus que la infectan, y la infección del mosquito, del estómago del mosquito, ahora la glándula salivar, de manera que literalmente todas las organelas y todas las vísceras del mosquito quedan infectadas. Aquí en el momento que el mosquito vuelve a picar, inocula esta saliva llena de virus, como están viendo ustedes ahí. Esa es la luz de la proboscis del mosquito. Y ese es un ciclo biológico que tiene que ver con la temperatura y ciertas otras condiciones del medio ambiente. Les traigo aquí un lindo estudio que hizo la Fundación Rockefeller, el doctor Marston Bates, está bajo su nombre, y está publicado, la referencia está ahí, en el año 1946, cuando ninguno de ustedes había nacido. Este experimento muestra cómo con distintas
días de incubación, 28 días, 23 días, 12, 10 días, eh, los mosquitos criados y mantenidos a temperaturas diferentes, 25 grados, 25, 20 grados, 30 grados. Eso es el tiempo que se requería a esas temperaturas para que el mosquito fuera infectante. Entonces ven ustedes que a una temperatura de 25 grados centígrados, el mosquito requiere una incubación. Para esto es incubación extrínseca, es decir, el tiempo que requiere el virus desde que chupa la sangre infectada hasta que puede volver a inocular el mosquito después del ciclo en sus entrañas. Pero fíjense que ustedes que requieren la incubación extrínseca bajó a 23 días si ponen 25 grados durante 20 horas y a 25 grados durante 20 horas o una temperatura de 30 grados por solo 4 horas para que el tiempo de incubación sea de 23 días. Igualmente, si ponen a 25 grados durante 20 horas, la incubación va pasando lo mismo. Si ponen una temperatura de 30 grados, requiere solamente 10 días. Pero si la ponen muy, muy caliente a 35 grados, el virus se deshace. No funciona el experimento. Con eso no quiero decirles ese detalle, es que todo este proceso de transmisión biológica es un sistema que depende del medio ambiente y muy en particularmente de la temperatura. Algunos aspectos históricos les traigo aquí porque me parecen interesantes. La historia de la medicina siempre es interesante y el de la fiebre amarilla es particularmente interesante y se ha escrito muchos textos se han hecho sobre la historia de la fiebre amarilla porque fue una enfermedad que aterró al mundo entero, al mundo tropical, durante muchos años hasta que salió la vacuna, como ya veremos. Les traigo aquí desde mucho antes de 1741, pero lo traigo uno que nos queda fácil de recordar. Esto fue el pirata Vernon que atacó a Cartagena, en una de las grandes ciudades muy queridas de Colombia. Y el pirata no lo mataron los españoles, ni los soldados que estaban esperándolo, lo mató la fiebre amarilla y se dice que entre 20 y 27 mil soldados murieron por cuenta de la fiebre amarilla. En 1880 todos sabemos la tragedia que causó la fiebre amarilla con la construcción del canal de Panamá y no fueron 20.000 personas las que murieron, fueron entre 50 y 100.000 personas, se menciona más de 85.000 personas. En 1881 tal vez hay uno de los grandes hitos de la historia de la fiebre amarilla, que es cuando el doctor Carlos Finlay dice que la transmisión de la fiebre amarilla es hecha por un agente que va por el aire. Ya les mostraré un detalle de eso. Y ese agente que va por el aire se llamaba Stegomia en su época, es lo que llamamos hoy Aedes aegypti. Y hay unos detalles realmente pintorescos de toda esa historia, pero entonces fue el doctor Finlay quien señaló a que la fiebre amarilla sí se transmitía por el aire y que además era por un agente biológico, por un mosquito que picaba a los seres humanos y entre sí. Estos experimentos que por la época no se podían decir que eran científicamente correctos, el doctor Walter Reed, que en la comisión norteamericana que llegó a Cuba, la que llegó a La Habana, confirmó estos experimentos del doctor Finlay, pero de último, porque primero trató las otras posibilidades que se tenían sobre la mesa. Y ya como ninguna le funcionó, pues dijo, hombre, traigamos estas ideas que tiene este médico cubano y miremos a ver qué nos pasa. Y evidentemente confirmó que eso era cierto, porque en ese momento la posibilidad más grande que había era que la fiebre amarilla era causada por una leptospira que había sido descrita en el Ecuador
por un médico japonés muy señalado. En 1906, también en Colombia, estuvo el doctor Roberto Franco, que describió tal vez la primera epidemia en el continente de Aedes, sin Aedes aegypti, que era ya se estableció desde 1901 que la fiebre amarilla era transmitida por el mosquito. Entonces, sin ese mosquito no había fiebre amarilla, y cualquier enfermedad que se pareciera si no había el mosquito, entonces no podía ser fiebre amarilla. De hecho, el doctor Franco fue desautorizado por la Comisión de Estados Unidos, que vino a mirar la descripción de los casos de fiebre amarilla sin Aedes aegypti, y la comisión, que estaba comandada por el general Gorgas de Estados Unidos, dijo: sí, el doctor Franco puede tener muchas razones, no hay nada más parecido a la clínica de fiebre amarilla en sus casos de muso, pero sin Aedes aegypti no es fiebre amarilla. En 1926 fue otro hito para la fiebre amarilla y para el estudio de la fiebre amarilla, que fue los doctores Stokes, Bauer y Hodgson, que encontraron que los monos rezos se podían infectar experimentalmente, y lo cual, ya teniendo un animal de experimentación, permitió hacer experimentos prácticos con estos animales. Por ejemplo, lo primero que se logró fue mostrar que la fiebre amarilla africana, era el mismo cuadro clínico que la fiebre amarilla americana. Pero sobre todo, para los estudios epidemiológicos, se pudo diseñar la prueba de protección de monos. Prueba de protección de monos es una prueba de neutralización diseñada en monos rezos. El virus de la fiebre amarilla se aísla en 1927 de un enfermo que se llamaba Civi, y es la cepa Acivi que hoy se conoce, y que fue la primera cepa que sirvió para hacer la vacuna contra la fiebre amarilla, como ya les diré enseguida. Esto sucedió en Ghana. El otro hito en el estudio de la fiebre amarilla es la evidencia de que los ratones suizos del laboratorio, en 1930, el doctor Max Tyler y el doctor Hugh Smith encontraron que los ratones eran susceptibles a la fiebre amarilla, y entonces pues se cambió el mono rhesus, que es un animal costosísimo para experimentar, por ratones suizos que valían centavos. Entonces eso fue un gran salto y un gran descubrimiento para poder avanzar en el conocimiento de la fiebre amarilla. En 1932, la Fundación Rockefeller establece el laboratorio de Nueva York para estudiar concretamente la fiebre amarilla en el continente americano, y comenzó a hacer los estudios epidemiológicos, le echó un reguero de dólares y progresó mucho ese conocimiento. Y desde entonces es que comenzó a aparecer el concepto de endemicidad rural de la fiebre amarilla, porque como decía el doctor Franco, empezaron a señalarse en otros países que evidentemente había casos de fiebre amarilla sin la presencia de Aedes aegypti. En 1937 salió la primera vacuna con la cepa de Acivi, que se había aislado de Ghana. En 1938 se describió en Colombia el ciclo selvático completo. Como ya aparecía ese concepto en endemicidad rural, se precisó con el descubrimiento de la Hemagogus capricorni, con los Aluata seniculus, que son los micos de la selva. Ya les mostraré algunas fotos de ellos. Y eso ocurrió en Colombia, en el departamento del Meta, por una persona que fue mi modelo en la profesión médica, que se llamó Jorge Boschel. Y tal vez lo último que quería mencionarles es que a partir de 1945, yo creo que un poquito antes, comenzó a hacerse la vacunación regular y masiva con el virus 17D que produjo el doctor Max Tyler con el doctor Hugh Smith, y que le mereció el doctor Tyler un premio Nobel por generar esta vacuna. Les decía yo que el doctor Finlay en 1881 fue quien
quien mencionó, ¿cuánto me queda? Quien mencionó que era el Aedes aegypti, que era algo en el aire, y concretó que no solamente algo en el aire, sino que era el Aedes aegypti. Este es el trabajo que presentó el doctor Carlos Finlay en la sesión del 14 de agosto de 1881 a los señores académicos cubanos. Y ni le pusieron bolas al doctor Finlay. Eso es otra de las locuras del doctor Finlay, esta cosa. Y la archivaron esa idea hasta... ¿Llevo? No, Ken. Miren lo que decía el doctor Finlay. Me limito a admitir la existencia de una causa material transportable, un virus, germen, bacteria, pero que constituye algo tangible que ha de comunicarse del enfermo al hombre sano para que la enfermedad se propague. Lo que me propongo estudiar es el medio por el cual la materia morbígena de la fiebre amarilla se desprende del cuerpo del enfermo y se implanta en el hombre sano. Bueno, algunos aspectos clínicos que apenas voy a bosquejarlos, que comienzan nuevamente con la introducción del virus al organismo por el mosquito, como ya les mostraba. Tal vez estos son unos hitos, voy a hacer como las partes que va a profundizar con detalle y profundidad el doctor Cortés más adelante. Por eso yo solamente voy a hacer es como una introducción a esto, a la charla en profundidad que hace el doctor Cortés. Estos son los tres síntomas cardinales para hacer diagnóstico de fiebre amarilla, desde luego con la epidemiología. En un paciente que no ha salido de una ciudad, en una paciente que no ha salido de una ciudad que tenga mosquitos, pues no se hace diagnóstico de fiebre amarilla. Pero si tiene mosquitos, tiene los ingredientes ecológicos para la fiebre amarilla, entonces se hace y tiene estos tres signos cardinales de ictericia, hemorragia y albuminuria, hay que pensar que ese enfermo con ictericia debe tener fiebre amarilla. Hay que descartarla en primer lugar. Y el porcentaje que está ahí es el porcentaje de enfermedad que se genera en los pacientes infectados. El resto, el 75%, son infecciones subclínicas, como ocurre en general con todos los arbovirus. Y esto es muy rápidamente para un experimento que hizo el doctor Tom Monad en estos pueblos que ven ustedes allá en Nigeria, la cantidad de personas infectadas que no hacen síntomas. Miren ustedes en este estudio, ven ustedes el número de personas, en total 68 personas en dos pueblos, la población de Oyo y Tevi. Oyo es el departamento, por decirle, de Nigeria, y Tevi es un pueblo de 10,000 habitantes y Ejigbo otro de 30,000. Miren ustedes lo que encontró de 68 pacientes que él iba de casa en casa en cada uno de estos pueblos y les preguntaba si habían tenido fiebre amarilla. Le contestaban que no, que habían estado perfectamente sanos. Seleccionó estos 68 y miren ustedes, el 88% había sido infectado en forma asintomática, con anticuerpos de neutralización. Esto es lo que les va a hablar en profundidad el doctor Daniel Cortés, los tres periodos clínicos de la fiebre amarilla, el periodo de infección, el periodo de remisión y el periodo de intoxicación, los cuales yo ni siquiera voy a tocar. Pero tal vez solamente para decirles que este punto el periodo de remisión es importante. Después de unos prodromos que están acá y que va a tratar con detalle el doctor Cortés, este es algo muy curioso y es un momento en donde el paciente parece que se mejora. Dura 2 o 3 días, parece que se mejora, le pasan todos los síntomas, podría salir a jugar fútbol, pero al tercer día vuelve otra vez al periodo de intoxicación, que es el periodo grave, que ustedes van a ver más adelante. Y lo llaman el vómito negro o deposiciones negras que están aquí. Estos son enfermos de tal vez la última epidemia urbana que hubo en Colombia,
cerca de la ciudad de Santa Marta, que horrorizó al país porque Santa Marta era un lugar turístico. Imagínense ustedes tener una fiebre amarilla urbana en Santa Marta, hubiera sido gravísimo. Y para entender por qué son esas deposiciones negras, esos vómitos negros, miren ustedes el estómago de un paciente con fiebre amarilla al cual se le hizo la autopsia. Y aquí también van a tener en ilustración lo que les va a conversar en una forma mucho más erudita el doctor Daniel Cortés. Los distintos aspectos de la evolución de la fiebre amarilla, la fiebre en silla de montar, como que es la cefalea y la mialgia en la misma forma, la viremia que se termina al tercer o cuarto día de síntomas, la albuminuria, la oliguria, casi llegan a anuria a veces, sobre todo los que fallecen, la ictericia, cómo se presenta y cómo evoluciona en la formalidad. Y recuerden ustedes que la fiebre amarilla es una enfermedad hemorrágica, y ahí ven cómo es el curso de la hemorragia y el curso en que aparecen los anticuerpos protectores. Por esta razón y por la importancia que tenía la Organización Panamericana de la Salud, ha definido caso sospechoso, que es algo que se requiere para hacer los estudios epidemiológicos y los estudios clínicos, o enfermedad febril de inicio agudo seguido de ictericia en 2 semanas más, con más de los siguientes síntomas, como veíamos adelante: pulso lento, que el signo de Fallait, que les va a hablar el doctor Cortés, el sangrado, la oliguria o anuria y la albuminuria. Esto es hablarles algo de patogenia. El virus de la fiebre amarilla pertenece a la familia de los flavivirus. Flavivirus son virus RNA de cadena sencilla, positivos, que quiere decir que una vez que entran a la célula, a la célula que infecta, el mismo virus empieza a hacer sus propias proteínas. ¿Cuáles son las proteínas más importantes para efectos de entender la enfermedad? La proteína E, que es la que genera los anticuerpos anti-E, que es una proteína de la estructura del virus. Entonces la nucleocápside está en el interior con el virus del RNA, que es la bola a la derecha. Ese RNA quiere decir RNA de cadena sencilla, que está dentro de la nucleocápside. Afuera está la proteína E, están envueltas como una cremallera, y esa es la que estimula los anticuerpos neutralizantes, es lo que se ilustra a la derecha. En el cuadro central es el virus de la fiebre amarilla en microscopía electrónica, y a la izquierda está la inmunidad celular que despierta una célula infectada con virus de la fiebre amarilla. Entonces se estimula anticuerpos contra la proteína no estructural NS1, y la proteína no estructural NS3 estimula a los linfocitos T. Entonces tenemos anticuerpos e inmunidad celular que influyen responden a la infección por fiebre amarilla. Los diagnósticos diferenciales, que también creo yo que les va a tratar el doctor Cortés, a los cuales ni siquiera me refiero. Me voy a tomar 10 minutos, alcanzo 10 minutos, para la epidemiología, tal vez, y con esto terminamos. Tenemos 2 modalidades: la fiebre amarilla urbana, la fiebre amarilla selvática. La fiebre amarilla urbana es la que descubrió el doctor Finlay, mediada entre hombre, Aedes aegypti, hombre. La fiebre amarilla selvática es la fiebre amarilla selvática en América, diferente a la fiebre amarilla selvática del África. Diferente en el sentido que son mosquitos diferentes. En América hay el Haemococcus, distintos géneros de Haemococcus transmiten fiebre amarilla. En África son casi todos del género Aedes. 5 o 6 subespecies de Aedes son los que hacen la fiebre amarilla selvática de África. Nosotros casi que nos limitamos a Haemococcus y 2 o 3 géneros más. Y ahí interviene el mico, y tal vez que fue como
realmente el ciclo selvático que se descubrió en el Meta, en Colombia. La epidemiología, los países del mundo, la zona ecuatorial de África y la zona ecuatorial de América es la que se afecta con la fiebre amarilla. Esta es una publicación del Lancet del doctor Tom Monat, el que les hablaba del experimento en el África, que es un resumen magnífico que a la persona que quiera, yo creo que le preguntan a Nicole y les puedo dar esa referencia que todos, si les interesa el tema de la fiebre amarilla, debe leer. Un artículo publicado en la revista Lancet de algo así como 2007 o 2008 o 2011. Este es otro aspecto que el doctor Tom Monat es de las personas que más han estudiado este tema de la fiebre amarilla en el mundo entero, en África y en América. Y dice que las cifras oficiales que conocemos de la fiebre amarilla por experimentos que ha hecho en estos distintos países que señalo aquí a la izquierda, Senegal, Burkina Faso, Nigeria y Gambia. Miren ustedes las cifras que estos países informan oficialmente y los estimados que hace el doctor Monat en que en realidad debieron ocurrir. En Senegal, por ejemplo, en el 65, que dijeron 243 casos de fiebre amarilla con 216 fallecimientos, él calculaba que había habido entre 2.000 y 20.000 enfermos, con 200 a 2.000 fallecimientos, y así sucesivamente los otros. De manera que las cifras de fiebre amarilla que se conocen de la OMS hay que multiplicarla por 100 o por 1.000 para tener las cifras más reales. También saber que la fiebre amarilla tiene periodicidad con las lluvias, con el tiempo, con el sol, con la humedad. Todo eso no es una cosa homogénea, sino ven ustedes aquí como en los distintos países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela, en las distintas curvas ven ustedes cómo es la estacionalidad, cómo es la periodicidad. El ciclo selvático de la fiebre amarilla, tal vez lo bonito de este descubrimiento es que se encontró que los hemagogus nacían abajo, en la sombra de los árboles, en la humedad, pero tienen lo que se conoce como fototropismo, en que una vez que nace el mosquito adulto busca la luz, entonces sube a la copa de los árboles. ¿Y qué encuentra en la copa de los árboles? Los micos. Suben a buscar los micos y encuentran la comida allá arriba. Por el fototropismo, entonces pican a los micos. Si los micos están infectados y tienen viremia, infectan al mosquito y así comienza el ciclo. Se infectan todas las manadas de micos y de mosquitos. Y así viaja la fiebre amarilla por todas las selvas americanas. Aquí en esta diapositiva tenemos todos los ingredientes. La selva con el fototropismo de los zancudos. Un zancudo que, esta foto está mal hecha, porque este no es un hemagogus, este es una Aedes, pero en la selva están los hemagogus, el virus de la fiebre amarilla en una célula infectada y el mono bramador o el mono aluata que está en las copas de los árboles, que encuentran, que pica y que infecta al mosquito. Los mosquitos se infectan y cuando tumban los árboles, entonces se caen los micos infectados con los árboles y el hombre que está tumbando el árbol se infecta. Este es el mono, tal vez el protagonista, Aluata seniculus, que es el reservorio mayor de la fiebre amarilla en América, pero hay toda clase de micos. Lo que pasa es que este es el que más viaja, el que menos se enferma y el que más sirve para contener el virus. Hablarles algo de vigilancia epidemiológica. Por esto mismo los micos, cuando se mueren, los cadáveres quedan en la selva y a los campesinos hay que preguntarles siempre si han visto cadáveres o huesos de mico en la selva, porque si eso es así, quiere decir que se están muriendo los micos y que entonces está habiendo fiebre amarilla en la selva. Tal vez la otra parte bonita de este descubrimiento, y esta sí tiene tal vez talla mundial,
es que los mosquitos en la naturaleza no están distribuidos solo horizontalmente, sino verticalmente. Y entonces, a partir de ese momento, la entomología médica cambió en el mundo entero. No había que buscar todos los mosquitos solo en el suelo, sino que había que treparse a los árboles y buscarlos. Y así se ha encontrado y así se desarrolló la entomología médica del mundo. En la otra parte bonita de los estudios que se hicieron con la Fundación Rockefeller en esa época es que los micos viajan por las selvas americanas. En este caso fue un estudio que hicieron, que están los autores ahí, cómo viajó una onda epidémica entre el 52 y el 57 por todo Centroamérica, pasó el canal de Panamá, llegó a Nicaragua y hasta el Yucatán siguieron esa onda epidémica. Entonces así viaja la fiebre amarilla por las selvas americanas. En el laboratorio muy rápidamente se diagnostica, también fue una enseñanza de la Fundación Rockefeller, armó su laboratorio para estudiar la fiebre amarilla en Nueva York, tuvo una sucursal en el Brasil, en Río de Janeiro, y la otra en Bogotá para hacer viscerotomía. Entonces todos los muertos que fallecían por ser un caso sospechoso de fiebre amarilla, se le tomaba una muestra de hígado, que es lo que está haciendo el doctor en la foto, se envía al laboratorio que se procesa en patología y se hace el diagnóstico mirando en el microscopio un cuadro como este. No los voy a detallar para no aburrirlos, pero se conocía al principio como la necrosis hepática de medio lobulillar, porque se decía que era solo la mitad de los lobulillos y que parece que la morfología sigue siendo así. Lo que pasa es que hay otras enfermedades como el dengue hemorrágico y otras más, el Zika, que parece que pueden generar cuadros histológicos similares a este que era exclusivo de la fiebre amarilla. Necrosis medio zonal del hígado con lo que se llama los cuerpos de Councilman, que no son sino hepatocitos muertos que dan un aspecto rojo muy característico. Y esto se llamaba patognomónico de la fiebre amarilla. Con el correr del tiempo hemos sabido que no es tan patognomónico, pero que es muy característico. Otro aspecto de un hígado similar. Y era un diagnóstico que no era específico, pero hoy día se puede hacer específico con la inmunohistoquímica, como se puede ver acá. En esas zonas con necrosis medio zonal se tiñen los hepatocitos que tienen virus y se colorean de esta forma. La histopatología antes era un diagnóstico que era definitivo, pero no era específico. Con la inmunohistoquímica se ha vuelto específico. Y aquí muestro los problemas, que se requiere un espécimen bien conservado. No pueden mandar un hígado picho. Es un diagnóstico de alta complejidad porque no todos los patólogos saben leer el hígado de fiebre amarilla. Tiene que ser un patólogo entrenado. Se requieren reactivos especiales que son muy costosos y es un diagnóstico que hay que esperar que se muera la persona para diagnosticarlo. O eso era lo único que había entonces. Hoy día tenemos otras herramientas. Y estos registros se hacían en toda América Latina de las viscerotomías. Esta es una de Colombia entre los años 35 y del año 2001, pero todos los países americanos tenían este registro y esta es una colección de hígados que invaluable. La otra cosa es la inoculación a ratones. El virus de la fiebre amarilla, los ratoncitos son muy susceptibles a la fiebre amarilla, tanto lactantes como adultos, y entonces se puede aislar el virus de la fiebre amarilla en ratones y es una herramienta de laboratorio muy útil. Otros son los cultivos celulares, se inocula el suero procesado en células que se infectan con el virus de la fiebre amarilla y después se miran con inmunofluorescencia y sale un cuadro como este en el microscopio de fluorescencia, que no deja la menor duda. Tal vez el recurso más exquisito que hay para diagnóstico de las arbovirosis, incluyendo y muy particularmente la fiebre amarilla, es la inoculación de mosquitos. Aquí está esta niña inoculando un mosquito ahí con
con su mano izquierda, el mosquito lo tiene bajo el estereomicroscopio y está inoculándolo como les muestro acá. Se inocula con una aguja muy delgadita en el tórax del mosquito, el suero del paciente, se deja al mosquito que circule, haga su biología entre el mosquito y a los días se mira ese mosquito a ver si está infectado. O desde cuando llegó la prueba de PCR, es la prueba más exquisita, la prueba de reacción en cadena de las polimerasas, pero se podía hacer también con fluorescencia o con aislamiento en ratones también. La serología tal vez es el procedimiento más útil que hay hoy día. Las pruebas para inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, que es un diagnóstico rápido, es específico, se puede hacer premortem y la cosa es que no son tan específicas tampoco. La inmunoglobulina M de la fiebre amarilla reacciona con las del dengue. Entonces es la IgM, mientras más conocíamos de la IgM, menos específica la conocíamos. Yo creo que con esto ya podemos terminar. Hay unas cosas de vacuna que no creo que sea el caso y dejamos tiempo para las preguntas. Sí, señor. Bueno, continuamos con el doctor Daniel Cortés. Doctor, adelante. Buenas tardes a todos los que nos están viendo en este momento. Vamos a dar a la continuidad de este tema que estamos revisando, que se titula fiebre amarilla. Me corresponden los aspectos clínicos. Mi nombre es José Daniel Cortés González, médico de la Universidad Cooperativa de Colombia, egresado en 2008, docente de la Universidad Cooperativa en el área de semiología y ahorita en este momento me encuentro como médico experto en VIH en la IPS Asistencia Científica de Alta Complejidad. Continuando con esto, ya debieron haber revisado con el doctor Jorge Boixer todo lo referente a la historia de la fiebre amarilla, la epidemiología, las definiciones de los casos, tanto selváticos como urbanos, cuál es el vector o los vectores que pueden transmitir esta enfermedad. Y bueno, vamos a empezar a revisar el contenido en esta tarde lo que les traigo. Entonces, lo primero vamos a hacer revisión de las manifestaciones clínicas de esta enfermedad como primer punto. El segundo punto que tenemos es cuándo se sospecha de la fiebre amarilla. Tercero, la confirmación del diagnóstico de fiebre amarilla, cómo se diagnostica. Cuarto, cómo se deben tratar los pacientes, si hay un tratamiento específico o no. Quinto, el flujograma de manejo del caso sospechoso. Sexto, los diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta cuando tenemos al frente esta enfermedad. Como séptimo punto, cómo se notifica el caso de la fiebre amarilla y por último la prevención. Vamos a iniciar con las manifestaciones clínicas. Debemos recordar, o ustedes ya debieron haber revisado desde el comienzo el periodo de incubación de esta enfermedad, que puede ser variable, ¿no? Pero en términos generales puede ir de 3 a 6 días. Y es importante tener esto en cuenta porque a partir de esta información, algunos casos se han registrado hasta 10 o 14 días, nosotros podemos hacer las primeras preguntas respecto a la anamnesis del paciente en la enfermedad actual sobre el contacto que ha tenido el paciente o la exposición con un nexo epidemiológico o hace cuántos días estuvo en un sitio que probablemente pueda tener alta prevalencia de esta enfermedad, y por eso es importante tener en cuenta que se estima que es entre 3 a 6 días en que se empieza después del periodo de incubación a desarrollar los síntomas, y a veces se puede tardar hasta 10 o 14, por eso se describe entre más o menos máximo 15 días. Como segundo, recordar que la fiebre amarilla tiene presentaciones asintomáticas, es decir, que el paciente en algún momento no va a referir mayores síntomas, por lo cual no va a consultar y algunos de la gran mayoría de ellos va a resolver espontáneamente. Pero no siempre son asintomáticas, hay formas leves con sintomatología inespecífica que ya vamos a revisar. Entre lo más somero es la fiebre, que no deja de faltar y por eso es que se llama fiebre amarilla.
segundo, la cefalea y las mialgias. La otra situación en la que puede desarrollarse esta enfermedad es hasta llegar a una fiebre hemorrágica clásica, que ya vamos a ver en qué tipo de periodo se encuentra. Se describe que alrededor del 85% de los pacientes que se enferman con esta enfermedad va a ser autolimitado. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a resolver sin ninguna complicación. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y también hay que tener en cuenta que el restante, es decir, el 15% de esos pacientes, pueden evolucionar a casos graves con manifestaciones hemorrágicas. Y por eso es que se conoce que ese 15% puede llegar a tener una tasa de letalidad entre un 40, 50 y en algunos países hasta en un 60% puede llegar. Y vamos a hablar respecto a esa fase. Por último, decir que la forma maligna de la fiebre amarilla se manifiesta, pues, como dijimos ya, en la parte inicial de las manifestaciones clínicas, la fiebre, postración y compromiso de diferentes órganos como el hígado, el riñón, el corazón, eh, la parte de la coagulación, que puede llevar a un shock y pues de ahí la muerte. Vamos entonces a hablar de los tipos o periodos característicos de esta infección. Entonces, el primero es la infección, el segundo periodo la remisión y hay uno que es la intoxicación. Recuerde que los que llegan a la intoxicación es menos del 15%, en algunos países se puede registrar hasta el 20%. Entonces, ¿cuál es el periodo de infección? El periodo de infección es aquel paciente que les va a consultar a ustedes con un cuadro de fiebre. Esa fiebre a veces es eh, mayor a 38,5, 39 grados, una fiebre a veces alta. Recordando la semiología, es una fiebre que es continua, es decir, que no remite a temperaturas sin fiebre, sino que es permanente, es continua, oscila menos de 1 grado, pero se mantiene el paciente caliente permanentemente, a menos que tome algún medicamento que le disminuya la fiebre, los antipiréticos en este caso. Los escalofríos también se van a presentar en este periodo. Postración, el paciente se siente debilitado, cansado. A veces se pueden utilizar términos como la astenia, dinamia. Puede haber cefalea, no es una cefalea específica en algún lado de la cabeza, sino general. Se puede presentar en el examen físico cuando vamos a examinar al paciente el signo de Fayet, que es la disociación entre el pulso y la temperatura. Recordemos que por cada grado de fiebre que se aumente la temperatura, puede aumentar la frecuencia cardíaca entre 5 a 10 o hasta 15 latidos por minuto. Entonces aquí hay una disociación entre el pulso y la fiebre. Es decir, el paciente puede tener 39 grados y está con frecuencia cardíaca normal o hacia la bradicardia. Y eso es algo importante que hay que tener porque en este paciente se puede presentar. Obviamente hay otras enfermedades que también pueden producir un signo de Fayet. La hiperemia conjuntival, ¿sí? La lumbalgia severa, hay dolores musculares en especial en esta zona. Puede haber dolor a la palpación abdominal. Recordar que puede haber compromiso a nivel de la región hepática. Y la duración de esta situación o de este periodo va entre 1 a 5 días. Si hacemos un recorderis, los paraclínicos que podríamos iniciar a un paciente que lleva 2 o 3 días de fiebre, pues sería un cuadro hemático. ¿Qué podríamos encontrar en ese paciente? Una posible leucopenia, puede haber una linfocitosis con neutropenia y a veces pueden estar alteradas las plaquetas, es decir, trombocitopenia o disminución de estas. El paciente puede servir de fuente de infección. Hay que tener en cuenta que cuando el paciente está en este periodo, estos pacientes pueden infectar a los mosquitos que no tienen la infección, especialmente aquí en nuestra región, el Aedes aegypti, que es uno de los vectores que más se presentan. Al picar al paciente se puede infectar y mosquito infectado puede picar a otros miembros de la familia y transmitir la infección a otras personas.
¿Cuál es el examen que uno podría pensar en este periodo? Pues el examen de aislamiento viral, más adelante vamos a verlos, que son las muestras de sangre que se pueden tomar para poder diagnosticar de manera exacta la presencia del virus. Siempre hay que tener en cuenta que es antes de los 5 días. Ya después de ese tiempo no vamos a encontrar eh, virus en sangre, por lo cual no va a ser infectivo o el paciente no va a infectar más y tampoco debemos pedir reporte de este examen de las pruebas virales. Es muy importante en esta situación del paciente, en el periodo de infección, que el paciente utilice el tolillo o siempre esté con el tolillo puesto para evitar la propagación de la infección. El segundo periodo que vimos es el de remisión. Este puede iniciar entre el tercer o cuarto día, pues no siempre es que sea exclusivamente eso, se puede ir un poquito más, un poquito menos de haber iniciado la enfermedad. La mejoría aquí puede ser transitoria y se va a dar entre las 24 a 48 horas, es decir, que la fiebre resuelve entre 24 a 48 horas, reduciéndose o desapareciéndose, como estaba explicando, la fiebre por completo y los síntomas generales. En este periodo transitorio, pues hay que tenerlo en cuenta porque a veces puede ser transitorio y resolverse completamente, como habíamos hablado anteriormente. El 85% resuelven espontáneamente y no va a tener ninguna complicación. O después de 24 a 48 horas empezar a presentarse la fase de complicación, que ya la vamos a ver, que es el periodo de intoxicación. Y después de estas 24 a 48 horas el paciente se empieza a complicar. Bueno. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que el virus en esta etapa pues empieza a desaparecer y esto está dado por la respuesta o bajo la acción de una respuesta inmunológica de cada paciente. Eh, con respecto al anterior periodo que era el de la infección, en este periodo el paciente no puede ser de fuente de infección y obviamente ya lo entendemos por qué. Por lo cual el aislamiento viral de las muestras de sangre no son muy óptimas o no se deben realizar porque prácticamente no vamos a hallar nada. Lo que ya hablamos al comienzo, los pacientes en quienes la enfermedad resuelve se recuperan sin más síntomas o signos de esta infección. Recordar que después de más o menos 4 a 12 semanas de haberse recuperado el paciente en este grupo, puede presentar un poquito de astenia, debilidad después del proceso de infección y eso hay que explicárselo para que el paciente sepa que es un periodo o hay una convalecencia que hay que tener en cuenta para que no se preocupe o piense que es que tiene que aplicarse otros medicamentos, ir a la farmacia para que le den vitaminas, porque es que después de la infección de la fiebre amarilla quedó débil y entonces necesita mejorar su sistema de defensa. Eso no es así, hay que explicarle eso, que después de haber pasado el periodo de remisión y entrar en el periodo de convalecencia y ya resolver completamente los síntomas, puede quedar algo débil durante 1 a 2 o hasta 3 meses. Y recuerden que alrededor del 15 al 25% de los pacientes eh, pueden pasar a la siguiente fase o al siguiente periodo que les voy a explicar. Y es aquí donde se empieza a complicar. El periodo de intoxicación, muchachos. Entonces, este está caracterizado porque predominan los síntomas de insuficiencia hepática, renal. Aquí ya empieza a presentarse otro signo en el paciente que es la coloración amarilla, por lo cual esta enfermedad toma ese nombre de fiebre amarilla. Entonces se presenta la ictericia. Pueden haber episodios de mesis con sangre, que le llamamos hematemesis, deposiciones negras por las hemorragias gastrointestinales que se presentan y pues a eso se le conoce como melenas. Y pueden haber otras manifestaciones hemorrágicas que se describen como es las epíxtasis, las gingivorragias, algunos hematomas o equimosis y la postración y albuminuria que se pueden encontrar en los laboratorios. Como decíamos, las manifestaciones hemorrágicas incluyen desde petequias hasta epíxtasis y hemorragias, sangrados por los sitios de venopunción. En mujeres que están menstruando hay un mayor sangrado de lo habitual y por eso es importante preguntarle también a este grupo de población
si está en ese momento, cómo ha visto sus sangrados menstruales. Pueden haber hipermenorragias severas que pueden descompensar al paciente. Se han registrado que en los casos fatales, además del proceso de inflamación del hígado o la hepatitis que se puede dar, puede ocurrir otros procesos como la miocarditis, ¿sí?, las glomerulonefritis y las encefalitis, y cada una de ellas va a dar sintomatología a nivel del miocardio. Si hay una miocarditis por fiebre amarilla, entonces puede haber signos y síntomas de una falla cardíaca. En la glomerulonefritis, pues una alteración en la función renal, edemas en cara, matinales, y a nivel del cerebro, en las encefalitis, pues alteraciones en el estado de orientación, de conciencia del paciente, un paciente que está desorientado, que puede presentar irritabilidad, puede estar somnoliento, llegar a estupor y o coma o convulsiona. Bueno, aquí para hablar de los casos fatales en la fiebre amarilla, eh, decir que la hiperbilirrubinemia es una de las que van a aparecer entre los primeros 3 días, alcanzando los niveles máximos al día sexto o octavo, cuando ya las condiciones del paciente son verdaderamente críticas. Y es importante, por eso más adelante vamos a mirar algunos exámenes que son importantes solicitar, y dentro de ellos aquí están las bilirrubinas. Obviamente se está viendo el paciente, además de la sintomatología de fiebre y malestar, está amarillo y debemos confirmarlo con el set de bilirrubinas. Recordar que las bilirrubinas que más se van a aumentar en este momento, ¿cuáles creen que son? ¿A expensas de la indirecta o la directa? Si está viendo una lesión en el hígado, es a expensas de la directa, ¿sí? Diferente al paludismo, que está dañando eritrocitos, y la bilirrubina aumentada es a expensas de la indirecta. Aquí en fiebre amarilla es a expensas de la directa. Bueno, en aquellos casos que no son fatales, la hiperbilirrubinemia va a aparecer más tarde y va a disminuir de manera más rápida, caso contrario a los fatales. Y en todos los casos las aminotransferasas, la AST-ALT, se van a elevar. En los casos fatales esto ocurre también tempranamente. Hay que tener en cuenta que algunas veces el aumento de la AST va a ser mayor que la ALT. Recuerde que la ALT es más específica para el hígado y normalmente lo que uno espera es que ambas se eleven, pero con mayor preponderancia en ALT. Pero cuando pasa que la AST está elevada, lo más probable es que el mayor compromiso en este paciente es a nivel del miocardio, diferente del hígado. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando se comporta de esa manera. Las pruebas de fosfatasa alcalina, pues no, realmente no hay ninguna alteración, y si la hay es muy ligera y no es de importancia. Aquí las más importantes es las transaminasas y las bilirrubinas. Esto es una figura para resumir lo que hemos hablado desde el comienzo, los periodos o las etapas que acabamos de mencionar. Y lo que vamos a ver aquí es que durante el periodo de la infección, la fiebre es una de las que más se va a presentar. Nótense que está por encima de 39 grados, que es una fiebre alta, no oscila a más de 1 grado. Nótense que aquí está entre 39.3, 39.4, 39.5 y baja 39.4, 39.3, y no, esa es la oscilación, por eso se llama que es una fiebre continua. En el periodo de, aquí obviamente los síntomas generales que ya hablamos, cefalea, mialgias, especialmente a nivel lumbar, postración, hiporexia, malestar general, bueno, todos esos síntomas. Nótese que aquí las inmunoglobulinas o los anticuerpos no se han elevado, por lo cual no podemos hacer pruebas de inmunoglobulinas en este momento. Pero en este momento del periodo 1 al periodo del día 1 al día 5, sí es importante poder medir las pruebas virales, porque en este momento las vamos a encontrar positivas en fiebre amarilla. Periodo de remisión, pues bueno, la fiebre desciende,
¿sí? A un momento que puede ser completamente ya afebril el paciente, por debajo de 37,5, y ahí el 85% de aquí el 85% de los pacientes ya se van a curar espontáneamente, pero el 15 al 20% pasa al otro periodo que es el periodo de intoxicación. Entonces la fiebre desciende, trata de ver una pequeña o parcial mejoría, el paciente ya dice que le está mejorando la fiebre, sin embargo vuelve otra vez escalona y vuelve a darse. Recuerde que eso ocurre entre más o menos 24 a 48 horas. Por eso es importante vigilar este periodo porque uno puede definir que en este periodo es crucial para definir si el paciente se me va a complicar o no se va a complicar. Y en el periodo de intoxicación, bueno, va a seguir la fiebre más todas las manifestaciones en los otros órganos, especialmente empezando por el hígado, con ictericia a nivel renal, llevando a una insuficiencia renal. Hablamos de miocarditis que se pueden dar en los casos fatales o hasta encefalitis. Y en otros casos, coagulación intravascular diseminada, que es otra situación que empeora la crisis. Aquí ya los anticuerpos a partir del sexto día o séptimo día mejor, los anticuerpos IgM o IgG aparecen, que son los que van a ayudar a que esa infección viral disminuya y por tanto los anticuerpos se vuelven importantes para poderlos medir después del día 6 o séptimo especialmente, tanto IgM como IgG. Algunos miden IgM, otros miden IgG, pero pues aquí en Colombia utilizamos más la inmunoglobulina G. Y bueno, y aquí es donde en este periodo de intoxicación se van a dar las mayores complicaciones debido a toda la actividad que ha habido en la respuesta inmunológica que lleva a que haya toda esa eh, expresión inmunopatológica de la enfermedad. Llega un momento en que la curva térmica pues puede resolver y recuerde, eh, el 50% de los pacientes van a salir adelante, el otro 50% desafortunadamente van a fallecer entre los siguientes 7, 10 o 14 días de haber iniciado este periodo de intoxicación. Por eso se dice que tiene un porcentaje o una letalidad muy alta. Bueno, vamos al segundo punto. Espero que no estén durmiendo, no los puedo ver desde acá, pero dirán ustedes, hasta ahora vamos al segundo punto. Y son como 20, ¿fue que dijimos? No, mentiras, son 8. Pero bueno, estos son resumidos. El segundo punto habla sobre cuándo se sospecha el diagnóstico de la fiebre amarilla. Hay muchas guías, prácticas clínicas. Aquí la nuestra está como del 2017 y no se ha vuelto a actualizar, pero realmente la del 2017 es la misma que sacaron en el 2010 y le han agregado algunas cositas, pero sigue siendo lo mismo. Otras guías hablan prácticamente el mismo idioma y pues digamos que esta es una recopilación de varias guías a nivel latinoamericano. Y ahorita pueden revisar la bibliografía que les dejo al final. Entonces, ¿cuándo sospecho el diagnóstico de la fiebre amarilla? Entonces, todo síndrome febril, ¿sí? Ya habíamos hablado, fiebre mayor de 38 grados, especialmente 39 o más, que además de eso esté el paciente ictérico. Entonces ya tenemos ahí dos criterios, fiebre y color amarillo del paciente. Además, tercer criterio, que provenga de áreas exóticas, o sea, donde realmente prevalece la infección de la fiebre amarilla. Pues aquí en nuestros casos, en países suramericanos, tropicales, pues casi todos estamos eh, reportando casos, así sean pocos, pero estamos en un área predilecta para los vectores y para la infección. Entonces, provenientes de esas zonas, ¿sí?, de fiebre amarilla, pues nos hace sospechar. Además de eso, que no tenga vacunación, ese paciente que no tiene antecedentes de vacunación o ni siquiera sabe, no aporta ninguna eh, conclusión si lo han vacunado, no tiene carnet, pues es otro cuarto criterio que nos debe hacer pensar. Y por eso se pensaría en un caso sospechoso. Lo cual todo esto sumado va a obligar a que ustedes como futuros médicos o médicos ya eh, realicen los estudios pertinentes de todos los casos con fiebre ictericia y se pueda descartar
la fiebre amarilla. Ya sabemos por qué, porque pues es importante confirmarla rápidamente, ya que va a generar, si se llega a complicar, una letalidad muy alta y tenemos que supervisar a los pacientes para que puedan ser ingresados pronto a una hospitalización, recibir unidad de cuidados intensivos, darle aporte renal si necesita dializarlos o no, bueno, todo eso. Y pues eso nos va a ayudar a que de alguna manera podamos ayudarle a sus pacientes. Entonces, desde el punto de vista óptico o desde la óptica de la salud pública, estos son los criterios que tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, fiebre, ictericia, que provenga de áreas prevalentes de fiebre amarilla, no tiene antecedentes de vacunación, eso es suficiente para sospecharla y empezar a hacer los estudios pertinentes. Entonces, en Colombia se define a un caso probable a toda persona que tenga una enfermedad con fiebre, ¿sí? De comienzo brusco y que está seguida de ictericia, dentro de las 2 semanas siguientes al inicio de la fiebre, más o menos después del día 10, que son residentes o procedentes de zona de alto riesgo, ya dijimos. Además presenta uno de los siguientes síntomas. Muy seguramente ese paciente ya con 2 semanas puede haber tenido epíxtasis, gingivorragias, petequias. Son cosas que a veces son muy difíciles, o sangrados digestivos que son muy difíciles de detectar en el paciente. Una epíxtasis, pues claro, el paciente sangra por la nariz y le dice. Gingivorragias, bueno, también, pero a veces el paciente puede decir, no, es que me cepillé muy duro, doctor, y por eso yo creo que sangré. Pero un paciente está con lo anterior que le estoy diciendo, y está sangrando cada vez que se cepilla, eso se llama una gingivorragia. No es que se está cepillando más duro de lo habitual ni nada de eso. Las petequias, los pacientes nunca le dicen a uno que tiene petequias. Eso lo vamos a saber en el examen físico. Son esos punticos rojos que no desaparecen a la digitopresión. Las equimosis, bueno, sí se pueden ver, pero digamos, si da equimosis en los sitios de presión, por ejemplo en los glúteos, o en la zona dorsal o en la zona lumbar por presión, pues ahí no vamos a, el paciente no nos va a decir, sí, tengo equimosis o tengo unos moraditos, doctor, ahí en la espalda. No, eso nos toca revisarlos, examinar al paciente y por eso es importante el examen físico para buscar esto, porque pueda que no haya epíxtasis, pueda que no haya una gingivorragia, un sangrado digestivo, pero si hay petequias o equimosis, eso ya es mandatorio y sospechoso de fiebre amarilla. Y lo otro, pues lo que no queremos que nos llegue es que haya ya fallecido en las 3 siguientes semanas de haber iniciado los síntomas que ya mencionamos, porque se ha hecho referencia. Pues ahí sí podíamos sospechar que una muerte por fiebre amarilla. Bueno, como cuarto punto, y debido a fallas técnicas que tuve acá, me tocó hacer un pause acá y reanudar. Si no iban a escuchar algo típico de nuestra región, del llano, los envueltos. Pasa un señor diciendo envueltos, envueltos. Bueno, sigamos y después quedan invitados para los envueltos del llano. ¿Cómo se tratan los pacientes con fiebre amarilla? Bueno, entonces, volviendo a retomar a sugerencia de... Bueno, allá al fondo se escucha todavía. Bueno, no existen tratamientos antivirales específicos para la fiebre amarilla. El tratamiento es sintomático y bueno, ahí pueden escucharlo. Es imposible aislar el sonido. Y la verdad no voy a volver a repetir esta diapositiva. El tratamiento es sintomático y las pautas van a ser básicas. Desde el comienzo de la historia ya se ha conocido que no existe un antiviral específico para tratar esta infección. Y los tratamientos pues realmente son netamente manejar lo que al paciente le incomoda. Y eso no es nuevo. Ahí habla desde 1986 se viene haciendo lo mismo. Obviamente que a hoy 2020 hay más tecnologías a nivel del soporte cardiovascular y ventilatorio del paciente. Pero lo que quiero decir es que lo básico se sigue dando. Se sigue dando acetaminofén, se sigue dando protección gástrica, se sigue dando líquidos. Bueno, esta parte que está en azul dice en aquellos casos de manejo ambulatorio se debe iniciar. Entonces hay algunas guías en donde dice que bueno, si usted tiene la sospecha porque el paciente está febril, no tiene la vacuna y además de eso viene de un sitio de alta prevalencia para fiebre amarilla, pero no tiene nada más y clínicamente está estable, pues un paciente que probablemente ni le va a tomar pruebas, es un paciente joven sin ningún
factor de riesgo, ninguna comorbilidad, pues digamos que especialmente en nuestros programas de salud a veces las pruebas de aislamiento viral son costosas, no se tienen a la mano, de pronto está uno como en un rural por allá donde solamente puede uno pedir un cuadro hemático, unas pruebas de hígado, hepáticas y pare de contar y algo de población y nada más tengo a la mano, pues yo podría vigilar ese paciente. Entonces dice esa guía que, bueno, entonces dele la salida, le da el manejo ambulatorio y le da una especificación. Entonces mándelo a la casa a reposar, a estarse quieto, a no trabajar, dele su incapacidad si lo requiere, dar pautas de alarma para consultar. Entonces hay que enseñarle al paciente que si presenta el sangrado, que la petequia, que la equimosis, y explicarle bien para que él pueda acudir a tiempo. Si se pone amarillo también, si no está orinando o dejó de orinar de lo habitual, pues por eso hay que preguntar al paciente cómo son sus hábitos urinarios para poder yo orientar al paciente. Entonces, digamos, esos signos de alarma son importantes para evitar no dejar al paciente ahí, prolongarlo una estancia hospitalaria cuando no va a ser necesario, cuando no puedo, porque de pronto mi unidad o mi puesto de salud es muy pequeño, estoy yo solo, tengo otros pacientes más complicados, pues digamos que podríamos utilizar esa alternativa, pero dando una muy buena educación, muchachos. Si damos una buena educación, seguramente el paciente nos va a atender nuestro llamado y cuando presente un signo de alarma se va a venir y va a ser pertinente ahora sí la atención o la remisión y no remitir a un paciente que probablemente, como dijimos al comienzo, el 85% se van a resolver espontáneamente. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Durante ese tiempo, el tercer puntico dice protección de la picadura de los mosquitos. Esto es lo que hablan sobre el aislamiento entomológico. Durante los primeros 5 días, que es cuando el virus está ahí floridamente en la sangre. Entonces debemos explicarle al paciente que se tiene que cuidar, que se tiene que proteger con, contra el mosquito con el uso del tolillo. Y obviamente si son regiones donde hay mucho zancudo, pues qué mejor darle el consejo de que siempre lo use. El uso del acetaminofén es reina en este paciente, no está contraindicado, se puede utilizar a dosis de tableta de 500 miligramos, una o dos tableticas cada 6 horas para el manejo del dolor y la fiebre. Pero óigase muy bien, recuerde que la fiebre no es el enemigo del paciente, el enemigo del paciente es el virus. La fiebre simplemente nos está diciendo que hay un proceso infeccioso y cuando se activa la fiebre, lo que está haciendo el sistema o nuestro organismo es activar nuestras defensas, nuestros anticuerpos. Entonces, a veces es mejor decirle al paciente que realmente tome o bajemos la fiebre cuando realmente el paciente lo requiere, cuando es muy incómodo, cuando el paciente ya se queja mucho por el dolor, por el dolor de cabeza y otras cosas. Pero si el paciente está en 38,5 y está tranquilo, no siente ningún malestar, pues enséñele a él a controlar eso y decirle que eso es normal, que puede mejorar entre los siguientes 5 a 7 días y no hay necesidad de utilizar tanto fármaco si no lo requiere. Y así permitimos que el cuerpo también libere sus anticuerpos, porque lo hace a través de la fiebre, y de esa manera, qué mejor eh, producción de anticuerpos a la forma natural. El uso de los AINES, pues en estos pacientes está contraindicado. Todo lo que son medicamentos del grupo de los AINES, como diclofenac, naproxeno, ibuprofeno, eh, aspirina, son medicamentos que igual que el dengue o igual que en otras infecciones parecidas, no se deben utilizar por el riesgo a sangrado. Además que también pueden afectar la parte gastrointestinal, entonces también generan o propician más el sangrado gastrointestinal. La evaluación diaria por algún integrante del equipo es importante, entonces explicarle a la enfermera o a quien tenga usted ahí de apoyo, al auxiliar de enfermería, vea, este paciente tiene estos síntomas, vamos a estarlo revisando cada día para que él venga, se le pida a él que venga cada 24 horas y si la enfermera no ve alguna cosa importante que requiera para que el médico lo vea, pues lo manda para su casita y lo está así haciendo ver o si usted quiere cada 48 horas estaría bien, directamente por usted, me parece bien. Brindar información acerca de la enfermedad siempre va a ser importante educar al paciente, el modo de transmisión, la forma de prevención, pues todo esto para que él tenga herramientas de protección para su mismo, para su vida, para la de su familia y la de la comunidad. Con eso se prenden alarmas para que toda la comunidad
en un barrio, en una cuadra, puedan estar al tanto de esta situación y utilizar las medidas de prevención de la transmisión. Cuenta, porque si yo sé que no cuento con este medio, una unidad de cuidados intensivos en mi sitio donde yo trabajo, pues un paciente que debo estar empezando a hacer una remisión para sacarlo prontamente donde esté y no dejarlo ahí para que se me complique y luego yo por querer de pronto ayudar, estar pendiente del paciente se me complicó y luego me van a tildar de que fue un irresponsable, me faltó pericia, bueno, y todo lo que quiera meterle en la parte de derecho y luego ya salgan ustedes desacreditados en su servicio a hacer algo bien. El flujograma del manejo de casos sospechosos, el quinto punto que habíamos hablado. Bueno, aquí ya esto que se lee acá es todo lo que habíamos hablado de un caso sospechoso, no voy a volver a recabar sobre eso, pero hay que tener en cuenta de buscar siempre los signos de alarma. Recuerde que los signos de alarma en una fiebre amarilla son los sangrados, las hemorragias, la ictericia y la oliguria. Esos son los tres signos de alarma si en algún momento se los preguntan en algún momento, los signos de alarma en fiebre amarilla. Entonces, si presenta alguno de esos signos de alarma, sangrado, ictericia o oliguria, de una vez un paciente que tiene que hospitalizarse, ¿sí? De una vez, porque probablemente estamos frente a una fiebre amarilla grave. ¿Qué pasa si no presenta alguno de esos síntomas? Si no presenta. Entonces, si no presenta uno de estos, pues volvíamos a decir, probablemente un paciente que llegó con fiebre, no vacunado y que viene un nexo epidemiológico importante, pues entonces lo que hacemos es, primero, pues solicitarle exámenes para mirar a ver cómo se encuentra el componente sanguíneo a nivel de la sangre, si hay anemia, si hay leucopenia, si hay trombocitopenia, un hepatograma con las pruebas que ya mencionamos, transaminasas y bilirrubinas y la función renal. Si eso sale normal, pues un paciente que está estable y podría darle un tratamiento ambulatorio. Nótese que aquí la toma de la muestra de la serología puede ser opcional porque la podemos tener, pero de pronto estamos en un nivel de atención que la mayoría de veces cuando salimos de las universidades no tenemos o no contamos con ese acceso. Entonces, pues esto quedaría opcional y yo lo que empiezo es a manejar la sintomatología del paciente y le haría un tratamiento ambulatorio mientras tanto con el uso del acetaminofén, el reposo, dar pautas de alarma, controles ambulatorios, si lo quiero hacer yo directamente perfecto, si no educo a una enfermera para que me ayude, eso depende, si el sitio donde yo trabajo es muy intenso, hay mucha gente, pues digamos que en 24 horas que venga el paciente y yo tenga que verlo, pues es una carga más, pues yo le enseño a la enfermera qué es lo que tiene que buscar y si no tiene eso, para la casa otra vez y que vuelvan en 24 horas nuevamente y si no, pues que me lo remita a mí para yo poderlo ver. Entonces eso es algo que uno mismo va adecuando. Proceder como al inicio evaluado de los signos de alarma, sí, obviamente aquí en esta parte cuando el paciente lo vuelva a valorar en 24 horas voy a preguntarle, ¿tiene signos de alarma? Y le voy a preguntar esto. Pero si esos exámenes están alterados, o sea que tienen las transaminasas altas, hiperbilirruinemia, bueno, la función renal está estable o de pronto está inestable, un leucopénico, trombocitopenia, eso está alterado y lo vamos a internar mejor. Si estoy en un sitio donde no cuento con los laboratorios para poderlos hacer, las técnicas de serología o aislamiento viral en los primeros 5 días, pues lo puedo estar derivando o remitiendo, como se llama aquí en Colombia. Se remite al paciente a un nivel de mayor complejidad, pero ese paciente, ojo, no se puede quedar porque se puede complicar. Y si usted está en una sospecha de fiebre amarilla, es mejor que lo remita. No se vaya a enredar con problemas médico-legales después y más. Recuerde que estamos frente a vidas. Haga de cuenta que está manejando a un familiar suyo. ¿Qué haría si fuera su papá, su mamá, su hermano, su tío, su abuelito, los que más quieren esta vida? ¿Cómo los trataría? ¿Los dejaría solamente para darle acetaminofén y solución salina? ¿O prefiere darles algo que pueda ayudarles? Entonces es eso, ponernos en los zapatos de esos pacientes, de esas familias que están preocupadas. Y si ya lleva más de 5 días, pues ya sabemos, serología, tomar muestras para IgG o IgM, como lo hacemos aquí en Colombia, y la segunda muestra se repite a los 14 días de iniciados los síntomas y obviamente se espera un aumento 4 veces del límite inicial. Otro flujograma, este sí es de la guía colombiana, si es caso sospechoso, ¿qué es un caso sospechoso? Es un paciente que tiene fiebre e ictericia. Ese paciente de inmediato ya está ingresando a un servicio de urgencias para hospitalizar o observarlo. Obviamente no queremos que llegue aquí a un individuo fallecido, ¿sí? Entonces pues tendríamos que hacer una viscerotomía hepática pues para hacerle los estudios para fiebre amarilla y saber por qué falleció.
Si es un individuo vivo, pues depende. Recuerde que aquí dice que el estudio serológico de fiebre amarilla, ELISA, de capturar luego el séptimo día de iniciar la enfermedad, porque si está antes del séptimo día, pues especialmente en los primeros 5 días, es el aislamiento viral. Pero nótese que cuando llega con fiebre o ictericia, eso ya lleva más de 5 días. Un paciente así, digamos, con fiebre ictericia no lleva menos de 5 días. Depende, hay muchos casos que no se presentan así. Pero pues recuerde que en medicina 2 más 2 no siempre es igual a 4. A veces podemos ver formas atípicas de presentación de fiebre amarilla que pueden tener una evolución más rápida y que hacia el cuarto o quinto día ya se nos está complicando el paciente. Entonces en esos casos pues ya no vamos a pedir serología sino aislamiento viral. Bueno, es otra opción, ¿no? El estudio de IgM fase aguda antes del séptimo día, del sexto a séptimo, y muestran la fase convaleciente luego del día 14 para verificar o no seroconversión. Ya habíamos hablado 4 veces por encima del límite que tomamos inicialmente. Y eso daría un caso positivo. Entonces, bueno, entonces en esta diapositiva referente al caso probable, entonces la idea es que si es un caso probable, nótese bien, aquí no estamos hablando de un caso confirmado, sino un caso probable, hay que notificarlo inmediatamente. Y pues se hace la toma y el envío de las muestras del suero iniciando el manejo del caso. Estas muestras del suero, pues si es luego de 7 días, en la guía colombiana de iniciados los síntomas, pues se puede utilizar el ELISA IgM, donde se hace una captura del diagnóstico y si es positivo ya es un caso confirmado, ¿sí? O lo descarta si es negativo. Esa es una prueba muy eficiente. Antes del día 7 de inicio de los síntomas, pues ya es cuando les digo que se requieren 2 muestras. La fase aguda se toma una muestra y luego una convaleciente. Entonces, si hay seroconversión, se confirma el caso. Si no hubo seroconversión, pues es un caso descartado y de esa manera es que podemos llegar al diagnóstico de... Bueno, ya vamos casi a terminar. Este es el sexto punto de la exposición que veníamos a dar. Diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Bueno, hay muchos. Desde infecciones virales, bacterianas, por riquecias, parásitos y hasta por medicamentos o tóxicos. Entonces, infecciones virales conocemos la hepatitis viral B, ¿sí? Hepatitis B, la hepatitis delta, la hepatitis C, ¿sí? Porque no voy a decir aquí no está, pero la hepatitis C también puede manifestarse de igual manera, sino que pues pocos síntomas da, más que toda asintomática. El dengue, la influenza, este es muy importante porque este es uno de los diagnósticos diferenciales más frecuentes que uno debe hacer. Y otras fiebres hemorrágicas por arenavirus, ¿listo? Las infecciones bacterianas, entonces tenemos la leptospirosis, claro, aquí en nuestro medio, en regiones tropicales, la leptospira, la fiebre tifoidea, tuberculosis miliar, muy presente también en nuestro medio, la paratifoidea. Infecciones por riqueza, bueno, entonces fiebre recurrente por garrapatas, tifo, fiebre Q, esos pacientes campesinos que a veces tienen garrapatas y empiezan con estadios de fiebre, malestar y todo eso, pues sospechémosla porque esto también genera complicaciones y no necesariamente es una fiebre amarilla. Infecciones pues, parasitarias, la malaria, entonces obviamente un paciente con fiebre, que usted le vaya a pedir un cuadro hemático, pídele una gota gruesa, un hemoparásito para detectar que no sea una malaria. Es fácil de diagnosticarla y se tiene a la mano y hay que sospecharla también. Junto con dengue y malaria, yo creo que serían las 2 infecciones que uno debe empezar primero a descartar. Leishmaniasis visceral, pues también es otro tipo de manifestaciones que puede dar sintomatología similar. Otra que de pronto se nos escapa acá y que también es muy frecuente es la enfermedad de Chagas o la tripanosomiasis americana, entonces tenerla en cuenta porque esa también podemos hacer diagnóstico con pruebas de hemoparásitos. Bueno, la hepatotoxicidad por medicamentos, entonces por eso es importante ver los antecedentes del paciente, qué medicamentos toma, cómo los toma. Hay pacientes que a veces por intentos de suicidio toman medicamentos de manera exagerada y pueden llegar con síntomas de una ictericia, vomitando, con dolor abdominal y por qué no hasta con fiebre. Entonces tenerlo en cuenta. Y por tóxicos el tetracloruro de carbono, que son otros elementos que se utilizan en la agricultura.
Séptimo, ¿cómo se notifica el caso? En cada país hay unas fichas de notificación, porque pues esta enfermedad es de notificación obligatoria, en donde pues están los datos básicos del paciente, la información general, cómo es el nombre del caso, entonces caso sospechoso o caso probable de fiebre amarilla se colocaría, el código pues lo buscamos, la razón social o la unidad, pues el puesto de salud, donde está puesto de salud, Mapiripán, bueno, el documento, la identificación del paciente, el nombre, esto no tiene mucho problema, eso en la medida que uno va notificando, va aprendiendo, estos son básicamente espacios para llenar referente a la edad, al sexo del paciente, dónde vive, en qué departamento está, en qué municipio, y cada ficha tiene, de cada país de pronto tendrá algunas pequeñas diferencias, en la mayoría siempre lo mismo. Eh, bueno, si es un paciente desplazado, recuerde que los desplazados por la violencia pues llegan a ciudades y pueden traer las infecciones, entonces tenerlo en cuenta. Dirección, este espacio exclusivo para entes territoriales, esto no lo diligencia. Esta es la ficha, son dos caras. La primera, la primera cara es los datos básicos. Y esta segunda cara, aparte de tener los datos del paciente, el nombre, cédula y la identificación, tiene todo lo referente a lo que estamos haciendo en una historia clínica. Entonces, miramos los antecedentes vacunales. ¿Tiene carnet de vacuna? Sí o no, lo colocamos porque todo eso va llenando como de criterios para uno decir, uy, sí, esto puede ser una fiebre amarilla. Vacuna de la fiebre amarilla, entonces, bueno, ¿la tiene, no la tiene? Desconocido, bueno, ahí lo vamos colocando. Hallazgo semiológico, entonces marcar con una X los síntomas que presenta el paciente, vea lo que mencionamos al comienzo, fiebre, mialgia, artalgia, cefalea, vómito, ictericia, signo de Fayet, oliguria, choque por shock, bradicardia, ¿sí? Falla renal, falla hepática, hepatomegalia, falla renal y falla hepática, pues obviamente se van a diagnosticar mediante laboratorios, hepatomegalia, pues el examen físico. Signos hemorrágicos, todo lo que ya mencionamos, hemoptisis, vómito con sangre, hiperemia conjuntival, enrojecimiento de los ojos, hematemesis, petequias, metrorragias, ¿sí? Sangrados que no tienen que ver con la menstruación, ¿sí? Aislados, que eso se llama una metrorragia, pero también recuerde las menstruaciones excesivas, aunque aquí no están, pero pues hay que preguntárselo al paciente. Las melenas, equimosis, epíxtasis, la hematuria, vea que no habíamos visto ese punto, pero a veces el paciente puede orinar con sangre o muchas veces una orina colúrica, que es el color, la orina con color al color de la Coca-Cola cuando hay aumento de las bilirrubinas, ¿no? Bueno, y aquí entonces si es el bático urbano, ya eso ustedes ya lo vieron con el doctor Boescher, la información, datos de laboratorio, bueno, donde se tomaron las muestras, cómo fueron los resultados, si se hicieron, la toma de sangre, tejido, suero, aquí están las pruebas que se hacen, habrá que colocarlas muchas veces, hablamos de función renal, función hepática, el estudio directo, que es la inmunofluorescencia indirecta que se pueden utilizar en muestras especializadas. Parología, eso no es parología, eso está mal escrito, es patología, pues si se le hizo estudio de patología, ¿no? Tiempo de protrombina, bueno. Agente, bueno, ¿qué agente fue? Si fue positivo o negativo, no procesado, inadecuado, valor registrado. Y por último, vamos a ver el octavo punto, la prevención de la fiebre amarilla en la familia y la comunidad, sobre todo ustedes que van a ser líderes en una comunidad, líderes en un sitio donde van a estar como médicos rurales o tal vez ya son médicos y están en sitios donde ustedes son los líderes a nivel de la parte de la salud, pues hay que tener en cuenta estos ítems que voy a mencionar. Entonces, la fiebre amarilla es una enfermedad inmunoprevenible, eso es lo mejor, ¿no? Que es una enfermedad que se puede prevenir. ¿Y cuál es la prevención? Pues la inmunización. Una sola inoculación subcutánea de vacuna contra la fiebre amarilla de virus vivos atenuados va a induce en 10 días la producción de anticuerpos específicos. Por eso, después de que se vacuna, a los 10 días ya uno puede decir que está protegido. Antes no alcanza. Eh, Tener en cuenta que algunas zonas, o antes se decía que tenía que repetirse la dosis a los 10 años. Aquí en el esquema o en el plan ampliado de inmunizaciones de nuestro país, la fiebre amarilla se coloca hacia los 12 meses o el primer año de vida. Hay otros países que dependiendo de la incidencia se adelanta esa colocación. Nunca antes de los 6 meses porque puede ser grave, puede generar una encefalitis en el niño y una complicación. Para personas que viajan a zonas endémicas, obviamente se sugiere el uso de la vacuna, pero también el uso de insecticidas con permetrina en la ropa impregnada
y pues esto va a ayudar a que permanezca entre 4 a 5 días en la ropa, así la lave. El repelente es de uso tópico, especialmente que contengan DEET, que es el dietiltoluamina, que en concentración entre 30 y 35% son efectivas. Por debajo de eso no, pero si son niños, pues toca utilizar concentraciones menos de esto porque pueden ser tóxicas. El uso del toldillo, pues si vamos a viajar, usar el toldillo, si estoy en un pueblito donde hay mucho zancudo, decirle a la comunidad en cada consulta que tengan el uso del toldillo, promoverlo con el alcalde, todas esas cosas para que ellos puedan utilizar el toldillo como una herramienta útil para prevención de esta infección. Si uno les explica al paciente lo grave que puede ser esta infección, que es cierto, no es una mentira, los pacientes seguramente van a tener como una buena alternativa el uso del toldillo, pero si no les explicamos por qué, pues ellos no le van a dar importancia, sobre todo en comunidades donde hay eh, etnias indígenas y todo esto. El control del vector, claro, es muy importante y por eso esto ya es educación, explicarle mediante la consulta que yo tengo con el paciente, cómo puedo controlar el vector del zancudito en la casa, desde el sitio donde yo vivo, y así mismo que toda la comunidad se ponga en marcha hacia eso, podemos ayudar a reducir la transmisión o que este vector haga estragos. El aislamiento entomológico del paciente, siempre que un paciente tenga fiebre, siempre que un paciente esté con esta sintomatología o cualquier otra, es mejor que siempre lo tengamos guardado en un toldillo para evitar que no se vaya a reinfectar otros mosquitos que estén alrededor de él y pueda infectar a otros pacientes de la misma clínica, o del mismo hospital o del mismo puesto de salud o hacia la comunidad. Entonces es importante el aislamiento del paciente con toldillo. Vigilancia de epizotías, pues la aparición de la enfermedad y muerte de monos en áreas selváticas, pues debe ser algo importante que tiene uno que empezar a buscar mediante agentes que se encarguen de esa revisión para poder dar claridad a la situación si estamos frente a enfermedades o muertes de animales por esta infección. Bueno, estas son las referencias bibliográficas que utilicé. Recordar algo importante con el uso de la vacuna es que la vacuna de la fiebre amarilla tiene contraindicaciones, ¿no? Y digamos que una de las más así a grosso modo para tenerlas en cuenta es en pacientes inmunosuprimidos. Todo paciente que tenga cáncer, que esté en terapia con corticoides, que tenga VIH con CD4, con TOS4 menores de 200, no se puede aplicar porque son vacunas vivas atenuadas y podemos desarrollar con la vacuna una infección. Pacientes que tengan intolerancia o alergias a la proteína del huevo, la aplicación de esta vacuna es mortal, puede generar un shock anafiláctico. Entonces es importante que cuando vayamos a indicarle la vacuna, leerle todas las indicaciones, las contraindicaciones para ver si mi paciente clasifica o no. En mayores de 60 años no se debería aplicar. Una segunda dosis en nuestro país ya no se está utilizando como antes, que se tenía que utilizar otra segunda dosis cada 10 años. Ya ahorita se está diciendo de que una sola vacuna de por vida es suficiente, pero hay otras regiones en donde cada 10 años se indica la vacunación. Entonces, eso es dependiendo de cada situación, de cada política, de cada gobierno, para tenerlas en cuenta. Muchas gracias a todos ustedes, paciencia, por no haberse dormido y que tengan buena tarde. Dios los bendiga, chao. Muchas gracias, doctores, por sus ponencias, por el tiempo que le dedicaron a esto. Gracias también a nuestros participantes, esperamos haya sido de su agrado. Por favor, no olviden llenar los formularios de asistencia, tanto el inicial como el final, que van a encontrar en el chat y en la descripción del video. Nos vemos en una próxima charla. Hasta luego.